Saludos amigos y sean bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa en la que vamos a recordar cómo se desarrolló y cómo fue la jornada de fin de curso que celebrábamos el pasado sábado en la Archidiócesis de Toledo. Una jornada que comenzó con la acogida en el patio del Arzobispado de las más de 400 personas que acudieron allí. De diferentes parroquias de la Archidiócesis fueron recibidos aquí para juntos salir hacia la Catedral Primada, donde el señor Arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa. En su homilía, don Francisco Cerro Chaves recordó la gran riqueza para la Iglesia de la vida consagrada. Son generadoras de esperanza, porque si hay algún pecado que tiene la humanidad hoy es la desesperanza, la tristeza por un presente que no gusta casi a nadie. Pero como decían algunos sociólogos y psicólogos actuales, el hombre de nuestro mundo es un hombre instalado en un presente que le amarga el corazón y la vida. No ha tenido, ni tiene, ni quiere pensar en un pasado memorioso, agradecido, como diría el Papa Francisco, porque hay mucho que agradecer, mucho que agradecer. Nuestra historia de la Archidiócesis de Toledo es una historia bellísima para agradecer a Dios todo lo que hemos recibido. Es una historia de agradecimiento, un curso de pastoral para agradecer. Claro que ha habido cosas que no han funcionado, claro, y claro que hay cosas que podían funcionar mejor, pues claro, para eso está, para que podamos siempre, y también tenemos que dejar algo a los que vengan para que hagan también algo, ¿no? Entonces, desde esa realidad nosotros pues tenemos que tener claro todo esto. Como el hombre de nuestro tiempo no es memorioso, se queda atrapado en un presente que lo vemos sociopolíticamente incluso, casi sin esperanza. Un año dedicado a la vida consagrada, un curso pastoral en nuestra Archidiócesis de Toledo, donde hemos podido conocer y compartir con los religiosos y religiosas su vocación y su misión dentro de la Iglesia. Vamos a hacer balance de lo que ha sido este curso pastoral que, como saben, ha estado dedicado a la vida consagrada. Segundo año de nuestra propuesta pastoral presinodal y por ello hoy tenemos con nosotros, tenemos que saludar al hermano Lalo de los Hermanos Maristas de Toledo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, muy gustosamente. Y a la Madre Olga de las Carmelitas Samaritanas. ¿Qué tal? Bienvenida, Madre Olga. Muy bien, estupendamente. Bueno, pues en primer lugar, luego se va a presentar incluso el informe dedicado a la vida consagrada en este año, pero queríamos, bueno, pues contar con ustedes para que nos hablasen en lo personal y nos hiciesen un balance de lo que ha sido este año desde que comenzase el pasado mes de septiembre con esa jornada de inicio de curso en la que, bueno, pues hemos visto una alta participación de religiosos y de consagrados en ella. ¿Cómo lo han vivido personalmente? Hermano Lalo, venga. Bueno, yo tengo que reconocer que soy nuevo en la diócesis, me incorporé a la comunidad marista aquí en nuestro colegio en el mes de septiembre y por lo tanto para mí fue una sorpresa en encontrarme con el plan de pastoral en el que se quería resaltar este año la vida consagrada. Además de sorpresa, en cuanto pude y en los primeros momentos, tuve la ocasión de participar en la jornada de pastoral diocesana en el inicio de todo el año, donde tuvimos un encuentro, yo creo que muy masivo, mucha gente, muchos religiosos y también pues todo el compartir de aquella jornada que lanzaba el año de la vida consagrada. A lo largo del año pues he ido viviendo los distintos momentos, desde el punto de vista, digamos, diocesano, organizados por el señor arzobispo, y también desde el punto de vista de la CONFER, la Confederación de Religiosos de aquí de Toledo, donde hemos tenido varios encuentros y que nos han permitido, a mí por lo menos, ir conociendo a las personas, y tal vez sea ese un aspecto que puede resultar importante, dado mi desconocimiento, al no llevar mucho tiempo en la diócesis. Hemos tenido retiros, recuerdo especialmente el que tuvimos con el rector del seminario, don Alberto creo que se llama. Don Álvaro. Don Álvaro, perdón. Después tuvimos otro retiro también en el convento de las religiosas
Jesús María, con del Valle, el sacerdote del Valle, antiguo alumno marista, y que nos hizo una reflexión muy, muy bonita de cara al tiempo que íbamos a vivir de la Cuaresma, yo creo que fue. Tal vez esos sean los dos momentos en que nos hemos encontrado más la vida consagrada como tal. Y luego, bueno, pues estamos terminando ese año, yo creo que en estos momentos con una celebración litúrgica que he vivido muy intensamente en la catedral, presidida por nuestro señor arzobispo y por tanto religiosos y religiosas, así como el pueblo que llenaba la catedral prácticamente. Madre Olga, su balance personal de este año. Bueno, pues yo corroboro un poco todo lo que ha dicho el hermano Lalo, ¿no? Que yo creo que ha sido un año rico en vivencias, en actividades, en experiencias bonitas. Yo creo que personalmente subrayaría las jornadas de pastoral que vivimos en febrero. Para mí fue hermoso y enriquecedor y una sorpresa bonita, una sorpresa agradable escuchar de cerca, no solamente a través de documentos o por televisión, sino personalmente al prefecto del dicasterio de la vida consagrada y encontrarnos pues, con un hombre, por lo menos para mí fue una sorpresa, muy humano, que hablaba de su experiencia y de sus propias dificultades en el seguimiento de Cristo, ¿no? Porque qué duda cabe que seguir a Jesús pues a veces no es fácil, se nos hace difícil, nos cuesta, y uno puede caer en la tentación de pensar que solo te pasa a ti, ¿no? Que las cosas cuesta arriba solo te parecen a ti. Entonces, cuando oyes a alguien que también tiene cuestas en su vida y le cuesta subirlas, pues de alguna manera yo experimenté como paz, alegría, en el sentido de decir, pues no estoy sola en esto, ¿no? Hay personas que también les cuesta subir la cuesta y qué bien. Y luego me quedé también en esas jornadas con lo que habló don Américo, el obispo auxiliar de Lisboa, encargado de la JMJ, ¿no? Pues el lema de la JMJ parece que cuando ya tenemos cierta edad, la JMJ como que nos pilla lejos, esto es para otros, yo ya a mi edad. Y sin embargo la JMJ es verdad que es la Jornada Mundial de la Juventud y va dirigida especialmente para los jóvenes, ¿no? Pero de alguna manera nos rejuvenece a todos, ¿no? Y nos toca. Y yo me quedé mucho con el lema de la JMJ, él se apresuró a la montaña y sobre todo cómo nos lo explicó don Américo, ¿no? Que yo creo que para los consagrados es importante porque a veces creemos que la Virgen lo que hizo, y sí lo hizo, pero no solamente tenemos que hacer esa lectura superficial del hecho en sí. La Virgen cuando recibe el anuncio del ángel y dice que sí al plan de Dios, inmediatamente se va a Encarem a visitar a Isabel y nuestra idea es que va a servirla. Y es verdad, en parte va a prestar un servicio. Pero lo más importante, que es lo que subrayó don Américo, y yo creo que es todos los cristianos tenemos que tenerlo presente y de manera especial los consagrados, es que la Virgen se fue a llevarle a Isabel a Jesucristo vivo, ¿no? O sea, fue portadora de Jesús, que al final es la vocación común de todos los consagrados. Sea cual sea nuestro carisma o nuestro estado concreto de vida, es llevar a Jesús, entregar a Jesús al mundo. El mayor tesoro que tenemos, ¿qué es? Jesús, pues llevarlo, darlo, ser portadores de Jesús vivo, ¿no? Y yo creo que ese momento fue, al menos personalmente yo lo viví así, me hizo un gran bien, como que te sacude de un montón de cosas y dices, vamos a centrarnos que lo verdaderamente importante es esto, ¿no? Yo es lo que subrayaría. Y tan importante que van todas a la JMJ. Todas las que puedan, algunas nos tenemos que quedar guardando el rancho, ¿no? Pero sí, la mayoría de hermanas que número pueden, importante de hermanas. Sí. Y yo creo que ahí está otra de las claves de este año, ¿no? Decía antes el hermano Lalo, encontrarse, conocerse, compartir, ¿no? Este año hemos podido hacer todo eso de la mano de la vida consagrada. No sé cómo lo ven. Sí, yo también resaltaría el momento de febrero, la intervención del cardenal brasileño. Me pareció una intervención muy ilusionante y muy esperanzadora. Es decir, además de sentir cómo él nos daba una visión de la Iglesia y de la vida consagrada, que no era fácil en el mundo en que vivimos, pero yo capté en él muchos gestos de sencillez, de humildad, que nos sitúa también delante del pueblo de Dios. Es decir, la vida consagrada hoy está pasando una crisis muy fuerte,
pero es la única forma como podemos situarnos ante el pueblo de Dios y ante nuestro mundo. Yo he vivido este año también al interno de mi institución con dos expresiones de mis superiores, desde Roma y desde también mi provincial. Cuando al comienzo del año, marista, por decirlo de alguna manera, él nos daba dos pautas para vivir. Una, cuidarnos, cuidar nuestra vocación, desde la sencillez de vida, desde el testimonio sencillo, desde no tener miedo a abrir nuestras comunidades para que nos conozcan, cuidarnos y cuidar el carisma. Evidentemente, nuestro mundo, nuestra sociedad, no sé si me equivoco, pero no veo que valore mucho la vida consagrada hoy. Dios sigue llamando, estoy convencido de ello, pero no sé si los jóvenes escuchan y responden. Don Raúl Evidentemente, Muelas dicen muchas veces que no hay crisis de llamadas, sino de respuestas. De respuestas. Evidentemente hay jóvenes que responden, ¿no? Pero no de la misma manera y el mismo número que en otras épocas de la historia, y eso está provocando que haya comunidades. He visto y he sentido al señor arzobispo decir cómo se siente él cuando recibe la comunicación de una institución para cerrar una casa, y él siente y sufre con ello. No por la misión, como él decía en una intervención, porque la misión hay muchos laicos hoy que están dispuestos a llevarla adelante, sino por lo que somos. Y eso no pueden hacerlo nadie, nos decía, incluso hasta esta mañana en la Eucaristía. Lo que nosotros somos, eso somos nosotros los que tenemos que aportarlo. María Olga. Sí, efectivamente, esto que dice el hermano Lalo fue una de las cosas más impactantes, ¿no? Escuchar que lo que importa no es lo que hacemos, porque cualquiera al final puede hacerlo, no somos imprescindibles en ese sentido, ¿no? Nuestras actividades pastorales o servicios sociales o lo que hagamos, todo eso es prescindible porque cualquiera puede hacerlo, también como nosotros o incluso mejor. Pero la esencia de lo que somos, el ser consagrados, el testimonio de traer el Evangelio como norma suprema de vida, como opción fundamental de la vida, que eso es lo que somos los religiosos al fin, ese es el dolor del que hablaba don Francisco, es que dice, es que eso nadie os puede sustituir, ¿no? Y el testimonio de la vida consagrada es necesario en la Iglesia, y en la Iglesia Diocesana de Toledo también, como en cualquier otra iglesia local, ¿no? Esa riqueza no se puede perder. Y respecto al tema de las vocaciones, que siempre es un poco como la gran tragedia, ¿no? Es que no hay vocaciones, no es cierto, Dios sigue llamando, pero tampoco yo creo que es que haya crisis de vocaciones, hay un descenso grande en vocaciones, pero no solo de vocaciones a la vida consagrada, sino de vocaciones a cualquier modalidad de vida cristiana, porque hoy día la familia como tal, el matrimonio como vocación está totalmente a la baja. ¿Quién quiere vivir el matrimonio cristiano como es en sí? Pues muy pocas parejas de jóvenes quieren comprometerse. Yo creo que la gran crisis no es simplemente en la vida consagrada, sino es una crisis de valores ni siquiera espirituales a nivel de iglesia, sino una crisis de valores sociales. Vivimos en una sociedad que rechaza cualquier valor básico, ético, fundamental. Entonces, el cristianismo tiene su base en unos valores naturales que eleva a lo sobrenatural. Es que eso hoy no hay. Hoy día no se educa a los jóvenes en valores, ni siquiera en valores naturales, repito. Entonces todo eso desencadena que todo vaya mal, sí, hay que decirlo, no va bien. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es educar a nuestros jóvenes pues, en el respeto a sí mismos, ¿no? En el amor a su propia dignidad humana y luego cristiana. O sea, si ni siquiera tienen conciencia de que tienen un alma creada a imagen y semejanza de Dios y un destino eterno, ¿cómo se van a plantear más cosas? Pues es que no llegamos a más. Entonces yo tampoco quiero caer en el desaliento, porque siempre es, ¡ay, qué mal va todo! Pues sí, las cosas no van demasiado bien, pero no es que vayan especialmente mal para la vida consagrada, ¿no? Van mal
Pues porque hemos arrinconado a Dios de nuestra sociedad. general. Y eso tiene consecuencias en todos los órdenes y ámbitos. Y en la vida consagrada también, evidentemente. De ahí ustedes también tienen parte, vamos a decir, de responsabilidad en el sentido de que yo sigo diciendo que lo que no se conoce no se ama, y el verlas, por ejemplo, a ustedes, el tratar con ustedes, el estar cerca de la vida consagrada, hacíamos referencia antes a la propia JMJ, donde van a acompañar a muchos jóvenes de Toledo. Eso es muy significativo, ¿no? Y eso provoca preguntas, cuanto menos, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que cuando tú ves a alguien feliz, te cuestionas, ¿y por qué esta persona es feliz y yo parece que tengo todo y todo me va bien y tengo un vacío, tengo algo, tiene que haber algo más, ¿no? De hecho, hablas muchas veces con chicos que están súper desorientados, que a Jesucristo casi no le han oído nombrar ni de refilón en su vida, pero sí tienen sed. ¿De qué tienen sed? Pues todo ser humano tiene sed de ser feliz. Y cada uno busca la felicidad donde puede. El gran drama es que muchas veces buscamos donde no es. Y te encuentras a gente metida en un montón de líos que les están haciendo un montón de daño, porque sin mala voluntad, buscando algo con que llenar el corazón, pues han tomado el vacío, el camino equivocado, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudarles y de alguna manera estar ahí presencialmente, vivencialmente, para que ellos vean algo diferente, vean una alegría diferente, vean una plenitud diferente y al menos empiecen a preguntarse y a preguntarnos, ¿no? O sea, simplemente eso ya, ser como un pequeño faro, una pequeña luz en la oscuridad. Estupendo. Sí. Hay un aspecto también interesante que de alguna manera lo mencionabas. La presencia a veces sencilla de estar, porque muchas veces los muchachos, los jóvenes, los adolescentes lo que necesitan es que les escuchemos. No hace muchos días una de las profesoras de mi colegio me decía que, bueno, tienen reuniones los viernes con adolescentes y jóvenes, y me decía, dice, hermano, ¿podría estar un rato con ellos simplemente respondiendo a sus preguntas? Era curioso las preguntas que me hicieron. Hasta me preguntaron si los hermanos dábamos de comer a los gatos que había por el colegio. Cosas tan sencillas como nuestra presencia a ellos les impactaban. Y de alguna manera esta presencia en los momentos, en los encuentros, en escucharles, les abre la perspectiva. También es cierto, y de alguna manera el Papa y nuestro arzobispo en algún momento también lo han dicho, tenemos que seguir tratando de transmitir los valores no solo a los adolescentes y jóvenes, sino a las familias. El problema también, como decía la hermana, no es tanto de la vida religiosa, es una crisis de la familia en todo el mundo. Sí es cierto que hay lugares en el mundo donde surgen vocaciones, instituciones que están teniendo momentos de mejora, ¿no? Pero en otros muchos, y sobre todo en Europa, esto es fundamental, la presencia para que nos conozcan y nuestro testimonio pueda al menos inquietarles y que se pregunten. El Salón de Actos del Seminario Mayor de Toledo, tras finalizar la Santa Misa, acogía la presentación del informe que se ha elaborado con motivo del Año de la Vida Consagrada. El encargado de presentarlo, el vicario para la Vida Consagrada, don Raúl Muelas. Este curso, como bien saben, lo hemos dedicado a la vida consagrada. Y el objetivo que nos proponíamos a principio de curso era el de presentar la vida consagrada y la vocación a la misma como un seguimiento especial de Cristo. Un seguimiento que se caracteriza por llevar su mismo género de vida en pobreza, castidad y obediencia. Y de este modo, conocer la unidad de la vida consagrada y a la vez su multiforme diversidad. Bueno, pues este era el objetivo que nos presentábamos, conocer la vida consagrada como un seguimiento especial de Jesucristo. El señor arzobispo nos lo dice muy claro en su carta pastoral, que yo sigo recomendando hoy como el primer día que salió, que todos somos consagrados por el bautismo, pero que no todos lo estamos de la misma manera. Unos estamos consagrados en nuestra configuración con Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, que somos los sacerdotes a los que dedicaremos el curso próximo. Otros estáis configurados con Jesucristo,
sacerdote, profeta y rey por el bautismo y transformáis las realidades de este mundo desde vuestra consagración de fieles laicos en los diversos ministerios que se os encomiendan, especialmente desde la familia y desde el apostolado asociado, y otros se han consagrado a Dios ofreciéndole esa parte del corazón que solo se le entrega a la persona amada en la virginidad consagrada, en la vida consagrada. Hemos resaltado a lo largo de todo este curso la riqueza que para una diócesis como la nuestra supone la vida consagrada. Somos herederos de una rica tradición espiritual que nos han legado las familias religiosas y sus fundadores. Y nuestra diócesis, también hemos sido muy conscientes de ello en este año, desarrolla también una ingente labor pastoral a través de la actividad de los institutos consagrados y de las personas consagradas. Y hemos pretendido resaltar la unidad que existe en nuestra iglesia particular entre todos los estados de vida que formamos la única iglesia del Señor que peregrina en Toledo. San Juan Pablo II llamaba a esto el desarrollo armónico de la acción pastoral de una diócesis. Hemos tomado conciencia de que ese triple munus que es la misión de la Iglesia, no solo la llevamos a cabo los sacerdotes y los laicos, sino también los consagrados que desarrollan una actividad pastoral tan diocesana como la de los demás. Y nos ha parecido oportuno también en este día, y de una manera muy sencilla y breve, les remito al Padre Nuestro de esta semana, donde pues se publica este informe quizá un poquito más ampliado, nos ha parecido oportuno acercarnos hoy a la vida consagrada en números, para que seamos conscientes de la realidad concreta de la vida consagrada y sepamos agradecer en concreto esas realidades que son un tesoro para nuestra iglesia particular, pero también para que conozcamos la fragilidad de muchas de nuestras realidades de vida consagrada, que son un tesoro que llevamos en vasijas de barro y que tenemos que cuidar. Hace pocas semanas hablaba yo con una madre provincial italiana que tienen una casa aquí en nuestra archidiócesis de Toledo, un instituto religioso de vida activa, y me decía una cosa que me llegó al corazón y que hemos comentado, porque también me la había comentado poco tiempo antes el señor arzobispo. Me dice, la gente admira y valora mucho lo que hacemos, pero quizá no valora tanto lo que somos. Y el señor arzobispo no se cansa de decir que al final lo que hacemos unos u otros, al final lo puede hacer cualquiera, pero lo que es la vida consagrada, y cada consagrado en particular, eso no se puede sustituir. En esta carta pastoral de la que os hablaba, Consagrados para la Misión, en el capítulo 6, don Francisco nos habla del invierno vocacional como una preocupación que está en el corazón del obispo y que ha de ser compartida por todos. Fijaros que dice el señor arzobispo que la crisis no es tanto de llamadas, porque el Señor sigue llamando, sino que es más una crisis de respuestas. Nos dice don Francisco, ¿qué podemos hacer? Pues en primer lugar, rogad al dueño de la mies que mande obreros a su sementera. El primer apostolado vocacional, la primera pastoral vocacional es la oración, y la oración confiada, pidiéndole al Señor de la mies que mande nuevos braceros a esas realidades de vida consagrada que están cerca de nosotros. Todos tenemos cerca casas religiosas, institutos seculares, conventos, vírgenes consagradas, eremitas. Recemos por estos que están cerca de nosotros para que el Señor transforme este invierno vocacional en una nueva primavera. Pero también ponernos en camino y no abandonarnos a una derrota que no está en los planes de Dios. Tenemos que ser agentes de pastoral vocacional, los padres de familia, los abuelos, estar bendecidos y dar gracias a Dios porque el Señor quiera fijarse en alguno de vuestros hijos o de vuestros nietos. Creo que es importante que nos pongamos en camino, que nos convirtamos todos en agentes de la pastoral vocacional para nuestros consagrados y que profundicemos en la espiritualidad de las familias religiosas. Creo que es importantísimo
que sepamos crear los ambientes para que cualquier joven pueda preguntarse ¿qué quiere el Señor de mí? Y el que se plantea la vida en clave vocacional, al final va descubriendo dónde el Señor le quiere y le quiere feliz, para hacerle plenamente feliz. ¿Cuáles son esos números? Y los digo así en sentido muy amplio para no alargarme. Ya saben que en nuestra archidiócesis tenemos 35 monasterios de vida contemplativa, nada más y nada menos. Uno masculino, que es el monasterio de Montesión, monasterio cisterciense, que tiene 4 monjes, y luego tenemos 34 monasterios femeninos, con un total, hasta hace unos días, de 401 monjas, cuando redacté este informe, pero actualmente de 398, porque han fallecido en estos últimos días 3 monjas de 3 conventos distintas, una en Yepes, otra en Casarrubios del Monte, y otra hermana también ha fallecido en Toledo. Sí. Bueno, pues esta es nuestra realidad. En cuanto a institutos religiosos de vida activa, tenemos 46 institutos de 39 congregaciones diferentes. 20 casas en la Vicaría de Toledo con 122 religiosos. 9 casas en la Vicaría de Talavera con 146 religiosos, 15 casas en la Vicaría de La Mancha con 81 religiosos y 2 casas en la Vicaría de la Sagra con 7 religiosos, que suman un total de 356 miembros de institutos de vida activa religiosos. En cuanto a las sociedades de vida apostólica, tenemos 2 en nuestra archidiócesis. Esas 2 son las Hijas de la Caridad y la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo. Hay 7 operarios del Reino de Cristo trabajando en nuestra diócesis y hay 37 Hijas de la Caridad, 36 para ser más exactos, porque también ha fallecido una en los últimos días. Y en cuanto a los institutos seculares que tienen vida comunitaria, pues tenemos las Cruzadas de Santa María y las Ignis Ardens aquí en Toledo, y en Talavera el Instituto Secular San Bonifacio. Pero luego tenemos también miembros de Cor Jesu, tenemos también miembros de las Siervas Seglares de Cristo Sacerdote que viven en sus propias casas. En cuanto a la vida eremítica tenemos 2 y otro eremitorio que se está abriendo camino y que tendrá próximamente 3 ermitaños. Y en cuanto a vírgenes consagradas, en nuestra diócesis hay 8 vírgenes consagradas, 3 de ellas recientemente consagradas por nuestro arzobispo el segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. Estos institutos se dedican, o estas sociedades de vida apostólica, en muchos casos hasta 17, 19, 21, porque sumo todas las realidades, a la educación cristiana, a la acción caritativa y social se dedican 17, a la actividad parroquial y de apostolado 18 y 2 sociedades de vida apostólica. Tenemos residencias de religiosos asistidos en nuestra diócesis. Bueno, como ven, es muy rica la vida consagrada que tenemos en la diócesis y por la que tenemos que dar continuas gracias a Dios y cuidarla como a un tesoro. Pero también es cierto que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, como os decía, y tenemos de las 46 casas de vida religiosa activa, tenemos 26 que tienen 4 miembros o menos, y en muchos casos con todos sus miembros mayores de 75 años. Quiere decir que hay una realidad pues, de envejecimiento en muchas de las realidades y de peligro de que un día tengan que cerrar sus puertas, cosa que ha ocurrido en los últimos 3 años en 10 ocasiones. En los últimos 10 años, y digo sus nombres y con esto termino para agradecerles también su presencia y para pedirles nuevamente que cuando puedan vuelvan, como hace siempre nuestro arzobispo. Nos faltan desde los últimos años los agustinos de Talavera de la Reina, los padres carmelitas de Talavera de la Reina, las siervas de María de Toledo, las hijas de la Caridad de Noblejas, que muy pronto dejarán el pueblo, las misioneras de Nuestra Señora del Pilar de Cebolla, las hijas de Cristo Rey de Talarrubia, las carmelitas de San José de Villafranca de los Caballeros, las dominicas hijas de María Nuestra Señora de Nazaret de Fuensalida,
las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación en Quintanar, aunque continúan en Villacañas, y las religiosas de la Presentación de María de Recas. Si no queremos que siga goteando este cierre de la vida consagrada en nuestra diócesis, todos tenemos que ponernos en camino. Y por mi parte, agradecerles su atención y nada más por hoy. El pasado mes de septiembre, el señor arzobispo de Toledo nos entregaba la carta pastoral Consagrados para la Misión, para este curso 2022-2023. Un documento en el que se nos indica que la vida consagrada nace de la Iglesia y con la Iglesia y va creciendo también dentro de ella. Un documento que plantea una serie de cuestiones que han recogido desde el equipo de la propuesta pastoral presinodal y que también nos presentaron. Como todos saben, nuestra Iglesia particular se encuentra recorriendo un camino sinodal que se inició en el año pasado con la fase diocesana del sínodo. Este año nos invitaba don Francisco a profundizar en el conocimiento de la vocación a la vida consagrada, dentro del plan pastoral que se ha establecido para estos 3 años, de conocer las 3 vocaciones de nuestra realidad: la vocación al laicado, la vocación a la vida consagrada y la vocación al sacerdocio. Como bien recordaréis, el año pasado estaba dedicado a los laicos y coincidió con esa fase diocesana del Sínodo de los Obispos convocado por el Santo Padre. Pues bien, este curso pastoral, bien centrados hoy en el conocimiento de la vida consagrada, estamos recibiendo también los ecos de la fase continental del Sínodo y así nos estamos preparando para nuestro Sínodo diocesano en el año 2025, convocado por nuestro arzobispo don Francisco. En su carta pastoral, nuestro arzobispo nos ha animado este año a conocer profundamente esta vocación, viendo en los consagrados pues, un reflejo de los propios apóstoles que entregaron su vida al seguimiento de Cristo. Los consagrados son profetas que nos recuerdan siempre el camino del seguimiento. Recordamos un poco la metodología que hemos seguido este año. El equipo de la propuesta pastoral presinodal elaboró un esquema de trabajo en el que se nos permitía profundizar en las líneas de reflexión de esta carta pastoral de nuestro arzobispo, mediante una metodología que ya pudimos comprobar el año pasado que funcionaba, que era el trabajo en grupos, reflexionando en torno a una serie de preguntas que se nos planteaban. En este caso, este año se nos pedía qué visión tenemos de los consagrados en nuestra archidiócesis, qué nos llama más la atención de esta vocación y además cómo podemos ayudarles en la realización de su misión. Esta síntesis es el fruto de este trabajo grupal, de este trabajo diocesano, en la que se recoge lo esencial de las aportaciones recibidas por parte de parroquias, movimientos, asociaciones y fieles en general de nuestra archidiócesis. Una de las cuestiones planteadas se ha llegado a la conclusión que la vocación a la vida consagrada, aunque es desconocida para muchos de nosotros, sí que somos conscientes de que es fundamental para la vida de la Iglesia y para nuestra vida de fe. Se ha constatado que en las comunidades parroquiales donde hay presencia de religiosos y religiosas existe un conocimiento de esta realidad, sobre todo cuando el contacto es estrecho y directo. En muchas parroquias, la vida consagrada es ejemplo de entrega, de humildad. Han formado parte de la educación de muchos toledanos en los colegios religiosos y ejemplo de la acción caritativa de la Iglesia. También muchas de las religiosas colaboran en tareas parroquiales. Pero gracias a la lectura de la carta pastoral de nuestro arzobispo y a las distintas iniciativas que se han realizado a lo largo del curso en la archidiócesis, sobre todo poniendo en valor su presencia y participación en la jornada de inicio de curso y en las jornadas de pastoral. Fueron momentos en los que todos nos enriquecimos con el testimonio y la presencia de la vida consagrada. Estos momentos nos han llenado de alegría y han sido momentos de poder compartir con las congregaciones en espacios de común y de participación para toda la diócesis. 3 consejos evangélicos que son luz para el mundo: pobreza, castidad y obediencia. Pero no son solo 3 votos, son también una forma concreta de ser creyentes. Son valores que debemos considerar útiles y necesarios para toda la sociedad y además deberíamos saber adaptarlos bien a las circunstancias de cada una de nuestras realidades. Esto nos ayudará a crecer en el camino a la santidad.
En este sentido, ver cómo los consagrados lo viven en sus comunidades nos acercará un poquito más a Cristo. Ahora vamos un poquito más a cosas concretas que hemos extraído de las aportaciones. Debemos ser reflejo de Cristo, a ejemplo de los consagrados, lo que nos plantea una serie de retos en nuestra archidiócesis. En primer lugar, cuidar un poco más la pastoral vocacional, en especial a la vida consagrada. Como nos recordaba don Raúl hace un momento, no tanto si tenemos o no tenemos esa llamada, que sí, que la tenemos, sino centrarnos un poco más en cómo estamos respondiendo a esa llamada. Fomentar también el sentido de pertenencia y los espacios de comunidad, un poco para luchar contra el individualismo. Fomentar también el buen uso de los bienes y eliminar el excesivo apego a las realidades materiales. Optar por los más desfavorecidos, los que están en las periferias, como prioridad. Y potenciar la formación en la fe, promover el humanismo cristiano en nuestra sociedad. Bueno, y para finalizar esta breve síntesis que hemos realizado de las aportaciones recibidas, hemos llegado a la conclusión de que la vida consagrada es algo nuestro, lo hemos descubierto este año, muchos de nosotros. No es una realidad de otros, sino que forma parte de nuestra vida cristiana y por eso tenemos la especial responsabilidad de conocerlo, amarlo y apoyarlo. En líneas generales, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? En primer lugar, es imprescindible la oración, rezar por nuestras religiosas y religiosos, rezar por el surgimiento de nuevas vocaciones, rezar por los hermanos y hermanas ya consagradas para que sean fieles a Jesucristo. En segundo lugar, es importante que conozcamos la realidad de la vida consagrada para poder comprender esta vocación. ¿Cómo lo podemos hacer? Visitando los conventos, los monasterios, ser conscientes de sus necesidades espirituales y materiales. Es también nuestra responsabilidad. También darles nuestra ayuda, tanto moral como económicamente. Son muchos los conventos de la archidiócesis que pasan dificultades económicas o que se encuentran en situaciones críticas. Han surgido algunas sugerencias que se indicaron en las aportaciones, como implicarnos en iniciativas concretas como Un Solo Corazón o colaborar con la Asociación de Amigos de los Conventos. En cuarto lugar, en tanto como pueblo de Dios que somos, hermanos en la fe, es muy necesario que podamos seguir realizando actividades conjuntas, como han sido las jornadas de pastoral, las jornadas de inicio de curso, y compartamos espacios que nos permitan escucharnos, conocernos y, sobre todo, caminar juntos. Y, por último, el fomento de la vocación empieza por nosotros mismos y por nuestras familias. Por eso es primordial que hablemos de la vida consagrada a los demás, a nuestros hijos, en nuestra parroquia, dar a conocer en nuestras realidades la vida consagrada. Y ya para concluir, nos queremos dirigir especialmente a nuestros queridos hermanos religiosos. Os queremos, os admiramos, os respetamos. Os animamos a seguir tratando de vivir vuestra vocación con fidelidad y con plenitud. Os pedimos que sigáis siendo nuestros guías y ejemplo. Os necesitamos y queremos ayudaros también en vuestras necesidades. Gracias por vuestro testimonio, por vuestra alegría, por vuestra fidelidad. Gracias por vuestra obediencia, por vuestra castidad y por vuestra pobreza. Gracias por tratar de ser lo que el Señor espera de nosotros. Esto es espontáneo, no sé si procede que podamos darles un aplauso. Los consagrados de nuestra archidiócesis de Toledo, que han jugado un papel destacado en este curso pastoral y, como no podía ser de otra manera, en la jornada de fin de curso, ellos que nos han acompañado en distintos momentos también estuvieron muy presentes a lo largo de este encuentro. Este año ha sido un regalo, ¿no? Una bendición el poderlo vivir en la diócesis y comprobar y palpar pues, el cuidado de nuestro arzobispo, de los sacerdotes, también del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios cuida, ¿no? de los consagrados con los que convive, el sentirnos arropados, queridos, el palpar la preocupación, el interés. Y al mismo tiempo también hemos constatado algo que no es muy sorprendente, pero que lo hemos comprobado una vez más, y es
el gran desconocimiento en general de los bautizados de lo que es la vida consagrada, ¿no? A veces tenemos la idea de monja, pues monja, algo raro, ovni, objeto volante no identificado con mucha tela, monja, ¿no? No, una monja es una mujer, una religiosa, un religioso. Somos personas que hemos recibido, que nos ha tocado la lotería, hemos recibido lo más grande, que es una vocación preciosa, una llamada a estar con Jesús y a ir hasta el final. Mirad, si hay algo que es propio de la vocación cristiana es llegar hasta el final de un amor que no tiene fin. Leemos en el Evangelio que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, ¿no? Pues el religioso, la religiosa, los consagrados, tenemos un privilegio especial porque por nuestra propia consagración tenemos un ambiente exterior y también interior, porque nuestros 3 votos en realidad lo que generan es un espacio de libertad para amar sin límites, ¿no? Amar hasta el final. Y en esta sociedad nuestra de cero esfuerzo, cero riesgo, cero complicarte la vida, pues ser religioso, ser religiosa es un plan un poco como de locos, ¿no? Parece una cosa poco normal. Desde luego que la vida consagrada como tal no es una llamada a la sensatez, sino es una llamada a ir hasta el final, a no conformarte con nada que sea menos que Jesucristo, ¿no? Y es testimonio, estamos llamados a ser testimonio de que Jesucristo no pasa, su amor no pasa, la verdad de lo que Él es nunca termina, siempre es actual, ¿no? Y yo siempre lo digo, todo te puede cansar, pero Jesucristo es nuevo siempre. O sea, si te cansas, yo se lo digo muchas veces a las hermanas con las que convivo y a otras religiosas o religiosos, si te cansas, el problema está en ti, en tu, en tu pobreza personal, tu situación, lo que sea, ¿no? Cada uno tendrá que verlo. Pero Jesucristo no cansa nunca, ¿por qué? Porque su amor es nuevo siempre. Él ha vencido, ha resucitado y la novedad de la Pascua es perenne, nunca se termina. Él tiene la capacidad de enamorar a una persona y de hacer que cada día de la vida de esa persona sea diferente, lleno y feliz. Y ojo, cuando digo feliz no significa fácil. Feliz es pleno, lleno de verdad, lleno de Dios, lleno del gozo de saberte pura pertenencia de Dios, porque a veces no sientes nada, no ves nada, no entiendes nada. En la vida de todos, en la de los religiosos también, a veces pasan cosas que uno no se explica y dices, ¿pero por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué esto tiene que ser así? Dios mío, ¿por qué todo es tan difícil? Pues porque somos humanos y aunque somos religiosos y estamos consagrados, no hemos dejado la condición humana ni nos hemos ido a vivir a la estratosfera, vivimos en este mundo porque Jesucristo pisó este mundo y quiso que lo pisáramos como Él. Y esa es nuestra vocación, intentar imitar desde los diferentes carismas la vida de Jesús, la vida del Hijo amado, ¿no? Y traer al mundo lo que Él nos ha traído, que es el amor de Dios, hacerlo presente, el amor del Padre. Él nos mostró cómo es Dios por dentro, si cabe la expresión, cómo es el corazón de Dios. Y nosotros estamos llamados a demostrar a Jesús, a mostrar a Jesús y mostrar cómo es Jesús por dentro, ¿no? Su ternura, su bondad, su misericordia, su compasión, su paciencia. ¿Esto qué implica? ¿Esto qué significa para nosotros, para los religiosos? Pero en realidad es parte de la vocación de todo cristiano, pero nosotros hemos recibido esa vocación pues con más fuerza, ¿no? Pues que Jesucristo tiene que ser alguien que llene por completo nuestra vida y nuestro existir. San Ignacio de Antioquía lo dice con una expresión única que yo cuando la leí, la primera vez que caí en la cuenta de ella, porque la había leído muchas veces, pues dije, esto es eso que querría explicar y no sé. San Ignacio de Antioquía dice, Jesucristo, nuestra vida inseparable. Ese es Jesús. Eso tiene que ser Jesús para todo bautizado, pero de manera especial para los que profesamos los consejos evangélicos. Él es nuestra vida inseparable, nuestro inseparable vivir. Sin Jesús no somos, no vivimos, no nos conocemos, no tenemos identidad. Porque solamente viviendo así podremos dar al pueblo de Dios ese testimonio de un Jesús vivo, real, resucitado, con un corazón que palpita y palpita por cada uno en particular, ¿no? Jesús no está encerrado en el sagrario
o no ascendió a los cielos y ha desconectado de nosotros o está ahí de una manera pasiva, no. Nos ama con pasión, nos ama con locura y lucha por abrirse camino en medio de la vorágine que nos rodea para llegar a cada corazón humano y llenarlo de sí mismo y de la plenitud y la felicidad que solo Él sabe dar. Y los religiosos y las religiosas estamos llamadas a ser esos instrumentos de los que Jesús se sirve para darse a los demás. Esto nunca pasa de moda y nunca va a pasar. Es verdad que no estamos, digamos, en el momento más estupendo, bien, que las estadísticas son reales, don Raúl las ha leído y son verdad, no las vamos a negar. Pero eso es una verdad que no nos puede llevar al desaliento, a pensar que no tiene sentido, que la vida religiosa ha pasado de moda, porque la vida religiosa no es una moda, es parte esencial del cuerpo místico, es parte esencial de la Iglesia. Y de una manera, de otra manera, en un instituto, en otro instituto, con un carisma, con otro carisma, pero la vida religiosa va a permanecer hasta el final. Mientras la Iglesia exista, habrá consagrados. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenéis que hacerlo todos, rezar por nosotros, por los consagrados, para que sepamos abrirnos al Espíritu Santo, no tener miedo, porque somos humanos y a veces el miedo nos cerca y nos paraliza. El miedo es lo peor de lo peor en la vida espiritual, en todos los órdenes, ¿no? No tener miedo, confiar siempre, abandonarnos y decir, la vida consagrada va a permanecer. Los que profesan los consejos evangélicos van a permanecer mientras la Iglesia permanezca, o sea, hasta el fin de los tiempos. Pero el modo, las maneras, la manifestación de esa consagración es lo que puede cambiar y puede ir cambiando y no pasa nada. Tenemos que aprender que las cosas pasan, las instituciones también pasan, las órdenes religiosas pasan, en un momento dado empiezan y en otro momento dado pueden terminar. El Espíritu Santo las suscita para prestar un servicio al pueblo de Dios. Y cuando ese servicio termina en el tiempo, pues eso termina y no se acaba el mundo y no significa un fracaso ni hay que verlo en plan trágico, sino como don de Dios y Dios sabe más. Y bueno, necesitamos muchas veces la oración de todos para aceptar ese envejecimiento, para aceptar esa muerte de las instituciones, de ciertas realidades que duelen, porque somos humanos, amamos nuestros institutos, amamos nuestros monasterios, amamos nuestras realidades vitales y como a todos nos cuesta desprendernos, ¿no? y dar paso pues, a otras realidades. Pero bueno, tenemos que ser dóciles al Espíritu y yo pido que recéis por nosotros para que realmente seamos dóciles y abiertos únicamente a una cosa que es la sola necesaria, el querer de Dios, la voluntad de Dios. Lo demás es secundario, ¿no? Y nada más tengo que decir que recéis mucho por nosotros, que necesitamos mucho ser sostenidos por los sacerdotes y por el pueblo fiel para poder seguir entregándonos. Y nada más tengo que decir. La vida consagrada que también ha estado muy presente a lo largo de todo este curso pastoral en la programación de esta casa, de Canal Diocesano de Televisión y de Radio Santa María de Toledo. La vida consagrada que nos ha acogido, la vida consagrada que ha compartido lo que son y lo que viven y nos han enseñado pues, que son un signo de esperanza en la Iglesia de hoy. A todos ellos, y ya como despedida, solo nos queda decirles muchas gracias. Enamorarme del carisma, de ese servicio, de ese seguimiento a Cristo a través del sacerdote. Ayudándoles también, ¿no? Con la oración, pues con el sacrificio, con las penitencias, para que ellos también vivan su vida consagrada, su vida sacerdotal, pues en plenitud. Yo sinceramente decía, ¿y para qué damos importancia? Si Dios nos ha traído aquí y Dios me quiere aquí, ya me irá dando la fuerza. Pero es que eso me ha ido hasta hoy día. Y hasta ahora he sido súper feliz.
Yo digo que si yo vuelvo a nacer, yo soy hermanita de los pobres. Y luego pasan los años y dices, uy, fíjate, da una alegría el ver que has estado tus años jóvenes quemados, pues en dar gloria a Dios. ¿Dónde? Pues cuidando a la parte más débil de la humanidad, que son los enfermos. Me di cuenta, ¿no?, un día que no podía estar toda la vida mirando para otro lado, ¿no?, que no podía hacer como si las cosas no hubieran pasado, ¿no?, y que la luz solo me iba a llegar de Dios, ¿no?, de Él que habita dentro de nuestros corazones, ¿no?, y de que está enamorado de nosotros desde toda la eternidad y que nos busca sin cansarse, ¿no? Presencia real de Dios en cada momento de nuestra vida. Él lo llamaba la presencia de Dios en cada día. Descubrir la presencia de Cristo en los pobres y abandonados de la sociedad de su tiempo, que eran innumerables, y desde ahí contemplar a Cristo presente en cada uno de ellos. El ejemplo de las hermanas, esa entrega a los enfermos con entusiasmo, con alegría, pues fue el ejemplo para mí, fueron el testimonio de ellas. Creciendo en un ambiente de fe, poniéndose delante del Señor y conociendo lo que es la vida religiosa, en el ejemplo de las monjas, pues algunas chicas sienten la llamada. Esta es loca. Ojalá hubiera muchos locos de amor de Dios, en el mundo sería otra cosa. Nuestro modo de vivir es sencillo y nuestras oraciones también, pero somos conscientes de que Dios es eterno y misericordioso, que a pesar de nuestras deficiencias, Él nos ama y escucha nuestras plegarias. La oración, la adoración. Nosotras tenemos la adoración y somos las que damos la fuerza o la savia a esta gran familia. La Virgen es la que guía todo y la que pide pues que seamos sus manos visibles para poder educar a otras niñas que también conozcan al Señor y que el día de mañana pues formen familias cristianas como quería nuestra Santa Madre. Al enfermo hay que cuidarle en su totalidad. El enfermo es cuerpo, pero es también espíritu, y a veces donde no llega la técnica puede llegar el amor, la comprensión, la escucha, la acogida, el cariño. Viendo que el Señor me pedía darle toda mi vida y bueno, pues eso lleva mucha alegría, muchísima paz, y al final el que lo ha hecho todo es el Señor. Yo no he hecho nada, solo le he respondido. O sea, yo tenía muy claro que este era mi grupo y hacía esfuerzos por venir a casa, que a veces mi madre me dice, hija, que esto no es una pensión, ¿no? Pero quieres mantener, ¿no?, tu devoción a la Virgen, seguir creciendo y seguir dando lo que has recibido. Lo principal para nosotras en este momento es que los niños sean felices. Es fundamental, atendiendo sus necesidades básicas, que es la alimentación, la limpieza y la felicidad, ¿verdad? Eso es primordial, y que duerman, que es muy importante. Cuidar los cuerpos para salvar las almas. Y es por esto que todos los días, antes de iniciar mi trabajo, delante de Jesús Eucaristía le digo, Jesús, aquí tienes mi corazón, te lo dejo, pero a cambio tú ven conmigo para que puedas amar, consolar y curar a través de mí. Ir de la mano con el Señor. Cuesta a veces aceptar algunas misiones, pero es mucho mayor el sentido enriquecedor y liberador que tiene. Un gusto incomprensible para mí, pero un gusto que me hacía sentir una paz inusitada, un sereno placer conmovedor, emocionante. La oración cotidiana es también el lugar donde confiar y descansar la vida. Es el ámbito privilegiado para acoger lo cotidiano, para agradecer lo recibido y poner en las manos de nuestro Dios los nombres, rostros, historias que forman parte de la realidad de cada día. Y yo siempre entendí pues que era para mí vivir entregado al Señor. Una vocación que en la medida en que he ido madurando y siendo mayor, pues he entendido que era fundamental, esencial y tenía para mí
pues todo el sentido de mi vida. Un poco todas las cosas de la creación tienen un poco una huella de Dios, nos hablan de Dios. Y la verdad es que ha sido bonito y sorprendente cómo sigue habiendo gente joven que vive su ser de Dios y que quieren ser cristianos y dar testimonio. Para mí la comunidad siempre ha tenido un valor muy importante. Es decir, yo no concibo mi vida marista solo. Porque hay tantas vocaciones como personalidades. Sí. Entonces, el que alguien me escuche y me diga, pues es que tiene que ser así. No, esa es mi vocación y ese ha sido mi camino, ¿vale? Pero no quiere decir que sea el camino de todo el mundo. He aprendido a vivir el don de la acogida, a acoger aquello que nadie quiere, a acoger aquello que posiblemente no tenga otro lugar donde estar. Dios es el que te da la felicidad. O sea, si estás con Él, por mucho que metas la pata y Él siempre, no sé, es que Dios no es ni un justiciero ni un castigador, o sea, Él quiere hacernos felices. Dios es padre para mí, o sea, yo tengo un padre que me ama, o sea, que haga lo que quiera, me acoge, me acompaña, que me quiere, o sea, que tengo un padre que me quiere. Entre nosotras practicar la caridad fraterna lo mejor que se pueda, sirviéndonos unas a otras, estando pendientes de lo que la hermana necesita, si está agobiada, pues ayudarla. Nuestra oración no puede ser otra, pues la de vivir en esa presencia de Dios continua, es orar, es dialogar, es un diálogo continuo con el Señor en cada momento pequeño o grande de nuestra vida. Que no tengan miedo, que se lance, que primero que vayan con el Señor y lo consulten con un sagrario y esto, que no tengan miedo, que se lancen porque la vocación es algo muy bonito y cuando el Señor llama, y muchas veces está llamando, pero nosotros no nos hacemos los sordos. Esa palabra que dice el Señor, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que yo os he elegido a vosotros. Era una vida entregada totalmente, primero a Dios, porque también las veías, cómo rezaban en la capilla, cómo iban a misa, cómo iban sacando sus ratitos de oración personal, y luego todo eso revertía en favor de los ancianos. Primeramente que el Señor, pues, cuando te llama, aquello que te ofrece es lo que te llena el corazón. Y a mí me ofrecía el hogar y yo no necesitaba más nada. Hablando del amor, de la compasión, del perdón de Dios, hubo frutos, pero esos frutos a la larga, ¿no? Es que realmente sientes un vacío que solo te puede llenar cuando el Señor te llama. O sea, si estás llamado a una vocación y el Señor te ha tocado el corazón, eres plenamente feliz y no necesitas nada de lo que el mundo te ofrece. Aunque tú te des cuenta en un momento, ¿no?, determinado, ¿no? Ya cuando pasan los años, pues tú dices, madre mía, cómo ha ido el Señor preparándolo todo, ¿no? Soy completamente libre en el sentido de que esta es la decisión desde la libertad y desde mi opción como persona que he hecho, ¿no? Buscar al Señor en este ámbito y con estas circunstancias. Un día, con su infinita misericordia en la Eucaristía, puso en mí la gozosa certeza de que me quería para Él. Y aquí estoy. Que hagamos el camino juntos, que incluso pues, nos llevemos a una vocación juntos, que podamos pues, completar nuestro camino con nuestros baches, con nuestros altibajos y con nuestras lagunas, pero vivir en una comunidad. Y fraternidad y vivir a cada día con alegría también, porque solo fraternidad y el amor a las hermanas y viviendo, seguir a Jesucristo también es importante. Si Cristo vive en ti, en mí, que se nos note, en la vida, en la cara, en las acciones, que no pensemos hacer grandes cosas para creernos misioneros. Que tú te dejes guiar por el Maestro, que es Jesús, el Verbo encarnado, para que tú aprendas de Él a orar y que dejes que tu vida sea transformada en la Eucaristía, en el amor, por amor y con amor, para vivir dando vida y entregando vida, dando amor y recibiendo amor, ofreciendo perdón y recibiendo perdón. Aquí todo el mundo es feliz, si entregas tu vida es como la felicidad perpetua.